Buenas tardes. Hermosa, hermosa. Bueno, ¿qué decir acerca del libro de Mónica? Yo no suelo tomar notas, suelo improvisar cuando hablo, pero el libro me disparó un montón de reflexiones que fui anotando y tal vez sea un poco desorganizada la presentación mía, pero quería introducir y hablar sobre las reflexiones que me motivó el libro. En primer lugar, es un libro atípico, digamos, en relación a lo que yo acostumbro a leer. Es un libro profundamente ligado a lo que yo vengo trabajando en los últimos años. Angie decía, yo estoy desde el 2012 al frente de una cátedra que se llama Genocidio y Memoria, y justamente son dos temas sobre los cuales hace eje los dos cuentos. Lo que yo le decía a Mónica previamente es que me parece sumamente interesante el juego de comparar. El libro está conformado por dos cuentos largos que tienen dos miradas contrapuestas. Son reflexiones sobre la problemática de la ética, sobre el genocidio, la memoria, etc. Y al menos en la perspectiva que yo lo leí, el primero de los cuentos refiere a la mirada del perpetrador. Son las reflexiones en primera persona de una mujer bastante interesante, y el segundo cuento es la mirada de una víctima, que es también un relato en primera persona de otra mujer. El primer cuento se llama Los Venerables. Es muy interesante porque la reflexión general que a mí, la conclusión general que puedo sacar de la lectura de este cuento es que es una reflexión sobre una utopía que se basa en un genocidio original, digamos. Y lo que al mismo tiempo pienso es que cada genocidio tiene su propia utopía, ¿no? Que cada grupo de perpetradores tiene un ideal, tiene una utopía, que es construir determinado tipo de sociedad excluyendo a determinada gente. En este caso nosotros nos encontramos con todo unas reflexiones y un debate sobre dos miradas posibles, sobre dos futuros posibles a partir de qué hacer con la memoria, cómo construir la memoria de lo que aconteció en esa sociedad que se relata en el testimonio. Diría que es este cuento es una larga reflexión sobre la hegemonía, la historia y la memoria, sobre la relación del poder y el saber, ¿no? Quien sabe tiene el poder. Esta persona está debatiendo consigo misma qué hacer: dar a conocer una verdad atroz con los riesgos que esto significa para la utopía esa que construyeron, o reescribir la historia. Bueno, no les voy a dar más datos, léanlo. Después otra serie de cuestiones que me dispara el libro también es, en el libro también se habla de una sociedad para entrar a la cual había que firmar un pacto. Esto me remite a la idea del contrato social. Y al mismo tiempo, este mismo grupo que lleva adelante este pacto abandona a su suerte a aquellos que deciden no suscribir, no entrar voluntariamente al pacto. Y al mismo tiempo pienso en las situaciones de genocidio cuando el Estado desprotege a aquellos grupos que son señalados como víctimas. No los abandona a su suerte, sino que les quita la cobertura y los deja justamente en una situación de riesgo. Otra de las reflexiones es, en algún momento hace referencia al tema de la memoria a través de las fechas conmemorativas, la importancia que tiene
para la identidad colectiva el establecimiento de estos lugares de la memoria que hacen a la identidad colectiva. Otra de las cuestiones a las que refiere, que es sumamente interesante también, y bueno, tal vez Alejandro es el especialista en filosofía, pero tiene que ver con la prohibición de la palabra Dios, ¿no? Y la inexistencia de Dios a partir de la prohibición de la palabra. Pienso en el tema del idealismo, ¿no? Creer que la cosa es la idea y dejando de nombrarla, la cosa desaparece. ¿Y qué pasa con los ritos y las prácticas? Me preguntaba, ¿no? Todo lo que se construye alrededor, material, alrededor de la idea de Dios. Por otro lado, otra de las polémicas interesantes que hay en el libro, en este cuento, tienen que ver con, por un lado, las pretensiones de racionalismo que tiene esta nueva utopía, y al mismo tiempo el idealismo expresado en los debates permanentes con los fantasmas del pasado, ¿no? Con la memoria. En relación a todo el debate de qué hacer también con el pasado, se me dispararon también reflexiones en relación a la ética, sobre todo pensando en términos weberianos, ¿no? El tema de la acción racional y la ética que puede estar incluida o no dentro de estas acciones. La polémica consigo misma que tiene en relación a la conciencia y al deber, ¿no? Si hablar o no hablar, expresando una contradicción. Por otro lado, otra de las cosas interesantes también que hay es el tema de los homicidios para ocultar el genocidio, ¿no? Esto me remitió a un filme de la década de los 90 que es Fatherland, se llama, no sé si lo has visto, que es el título maravilloso de Richard Harris. Exactamente. Que tiene que ver con esto, ¿no? Con el tema de los crímenes para ocultar el gran crimen. También es interesante la construcción que ella hace cuando escucha una conversación en el parque a través de los indicios, ¿no? El tema de que se pregunta si no habrá, cuando uno le dice al otro, encontré algo interesante en un libro, y se pregunta en relación al tema de, bueno, no estará la cuestión de Dios, ¿no? Aparecerá, y todo el tema de la relación entre el vacío de poder y la religión como explicación de ese vacío, ¿no? Esa cuestión que no se conoce, no se sabe, y cómo se rellena místicamente con la religión y Dios y con estas construcciones, ¿no? Bueno, me pareció también interesante que en algún momento estos autores, está discutiendo sobre la nueva filosofía y dice que incluye a Foucault y a Agamben, ¿no? Particularmente la idea de biopolítica y el estado de excepción. Y yo pensaba que no solamente están incluidos como pensamientos, sino si uno lleva a términos extremos la construcción de esta nueva sociedad, hay por un lado una puesta en funcionamiento de Foucault, sobre todo con la reflexión sobre la biopolítica, ¿no? El tema de la adscripción al pacto es el hacer vivir, y la no adscripción al pacto es el dejar morir, ¿no? El funcionamiento del Estado como lo define Foucault, ¿no? Esta tecnología de poder. Finalmente la aparición el cierre, ¿no? Esta aparición de John Black y los términos que se utilizan, maestro, caminantes, si no aparece ahí Dios y aparece la nueva religión,
al final, ¿no? Con este cierre que queda como abierto. Por un lado esto. Por otro lado, el otro cuento, que se llama Peniel, es un cuento donde uno puede encontrar rastros de discursos y de prácticas conocidas. Hay una construcción, uno podría decir, un lugar donde se coagulan discursos y prácticas que uno conoce de distintas experiencias de crímenes de masa, digamos, ¿no? Bueno, es toda una larga reflexión sobre la ética y sobre el qué, justamente, el libro en sí es una larga reflexión sobre la ética y sobre el qué hacer con las verdades, ¿no? En un caso, puesto en la palabra de esta venerable, digamos la última venerable, que discute qué es lo que debe hacer en relación a este mito original construido, si decir la verdad de lo que ocurrió o sostener el mito. Y en el caso del cuento Peniel, finalmente la reflexión ética aparece, como conversamos con Mónica al principio, en la palabra de un policía que investiga un asesinato, ¿no? Finalmente, qué hacer con esa verdad y con ese conocimiento que tiene respecto al pasado, ¿no? Estas son las reflexiones que me ha disparado la lectura de este libro, que recomiendo fervientemente que lean. Es un libro muy entretenido, bien escrito y con contenido, digamos. Gracias.